Bienvenidos al Consejo de Discapacidad de Desarrollo de Canal Norte, la serie de charlas sobre autointeligencia. Soy Chris Hendricks, soy el coordinador de educación de políticas para el Consejo y me gustaría tomar un momento para dar una especial bienvenida al empleado más nuevo de NCCD de Irlanda, Ruiz. Irlanda es la primera empleada en una posición recientemente creada, intercesora de discapacidad de la comunidad hispana, así que una gran bienvenida a Irlanda. En nombre del Consejo, gracias a todos por estar aquí. Esta charla es un lugar para que los intercesores en el norte se reúnan y participen unos con otros para hablar de las cosas que afectan nuestras vidas como personas que experimentan la vida con discapacidades de desarrollo intelectuales y otras discapacidades. Queremos tomar este momento para conocernos y conocer al consejo, donde yo y otras personas con IDD son líderes, colegas o son valorados por nuestras opiniones porque somos quienes somos. Las personas con discapacidades siempre tienen que ser valoradas así y esta charla demuestra por qué y cómo. Este mes vamos a tener una charla sobre la identidad en la comunidad IDD. ¿Qué significa esto? En resumen, significa que las diferentes personas quieren ser reconocidas o identificadas con diferentes palabras. Hoy vamos a hablar sobre preferencias de identidad, vamos a hablar sobre estilos de comunicación y cómo nos gusta tener una conversación y en la gran mayoría vamos a hablar sobre cómo reconocemos unos a otros como autointercesores en la comunidad IDD, mostrando respeto por nosotros mismos y unos a otros. Como una breve introducción, vamos a comenzar con la ley de estadounidenses con discapacidades, por la historia y reconocimiento de la discapacidad. Vamos a hablar de nuestras preferencias personales, cómo la comunicación ha evolucionado con el tiempo. En la charla de hoy los aliento a que se pregunten, ¿cómo me gusta que me identifiquen o me reconozcan? Y se los va a alentar con algunos ejemplos de sus compañeros intercesores hoy. Y al final, esperemos que la sesión de hoy les inspire confianza, puedan comunicarse y entender entre los intercesores o autointercesores y los líderes comunitarios y que sea más fácil. Antes de presentar al orador, me gustaría comenzar, como siempre lo hacemos, con un poquito de humor. Esta es la broma del día. Muy bien. Entonces, ¿por qué la computadora fue al médico? Porque tenía un virus. ¿La entienden? Me encanta. ¿Por qué estaba llorando el libro de matemáticas? ¿Por qué lloraba el libro de matemáticas? Porque tenía o tiene muchos problemas. Me encanta lo cursis que son estas bromas. No hay forma mejor de relajarnos y ingresar a esta conversación hoy. Muy bien. Ahora que ya estamos relajados, comencemos a par con este material. Cuando el Consejo que en el Norte sobre Discapacidad de Desarrollo quiere hacer un impacto, siempre comenzamos con la ley D y la ley de estadounidenses con discapacidades, ADA. Y ahora voy a hablar de ADA. Crean o no, hace 33 años y 7 días de hoy, este mes, desde el día de hoy, se promulgó la ley de estadounidenses con discapacidades de 1990. Es una ley de derechos civiles que previene la discriminación en base a las discapacidades. La protección traspasa varias áreas, incluido el empleo, transporte, adaptaciones públicas, programas del gobierno y, por supuesto, comunicaciones. Y a partir del año 2000, las protecciones en cuanto a las comunicaciones incluían el primer idioma de una persona y esto podía encontrarse en la ley ADA. Entonces, es un buen momento, un buen lugar para comenzar y hablar de la autoidentidad. Entonces, ¿qué es el primer idioma de una persona? Cuando uno lo piensa, es bastante simple. La persona se enfatiza antes de la discapacidad. En otras palabras, la persona viene primero. Como ejemplo, una persona que es ciega.
sería el primer idioma de una persona, mientras que el ciego o la ciega es un ejemplo de idioma que enfatiza la discapacidad. De hecho, en Estados Unidos, People First, las personas primero, fue un movimiento de derechos civiles que comenzó en los 70 con personas que tenían discapacidades y querían ser reconocidas como personas que justo tenían la casualidad de que tenían una discapacidad. Entonces comparemos algunos ejemplos en la siguiente diapositiva para las diferentes identidades, para ver si no, y ver cómo nos hacen sentir a nosotros mismos y en la comunidad. ¿Pueden ver el gráfico de la diapositiva? Un ejemplo de un primer idioma de la persona sería una persona con una discapacidad intelectual, cognitiva, de desarrollo. Algunas palabras negativas en la palabra R y no decimos esa palabra en voz alta nunca, pero estoy seguro de que muchos de estos llamados lo entienden. Persona que es ciega, persona que tiene dificultades visuales versus el ciego o la ciega, persona con una discapacidad versus él o la discapacitada, persona que es sorda versus él o el sordo o la sorda, persona que es hipoacústico versus que sufre pérdida de audición, persona que tiene esclerosis múltiples versus afligida por MS, y persona que tiene parálisis cerebral, yo tengo parálisis cerebral, versus víctima de parálisis cerebral. Entonces, a medida que leía cada uno de estos, espero que tomen el tiempo para pensar cómo se sienten. Y ahora me gustaría que compartan alguna idea que tengan, ya que hicimos estos ejemplos, y pueden compartir en diferentes maneras. Pueden compartirlo en el chat o pueden levantar la mano en Zoom y activar su micrófono. Y recuerden, estamos aquí para ustedes, para que ustedes, los participantes, charlen y conversen. Así que quiero recordarles que por favor activen su cámara, prendan su cámara si quieren hacerlo, porque nos ayuda a tener un sentido de conexión. Pero me doy cuenta que a veces hay que ser un poco valiente, parece que si no están listos para eso ahora y quieren sentirse más conectados antes de hacerlo, lo entiendo, pero sí quiero alentarlos a poder conectarlos en la mayor cantidad de maneras posibles. ¿Alguien quiere compartir cómo les hizo sentir cualquiera de estas frases en particular? I'll start. Voy a I'm sorry. comenzar yo, a ver, perdón, no vi que Jenna en el chat puso, en el chat Jenna dice la palabra R es demasiado común todavía. Tienes toda la razón. Lo que me da gracia de eso es que soy Chris Hendricks, acá estamos, incluso decir la palabra R, ni siquiera decir la palabra, nada más decir la palabra R o la R o R, me da el peor tipo de mariposas que uno pueda tener. Soy Melissa. En el chat, Yvonne dice discapacitado. Yvonne, ¿quieres activar tu micrófono? Es lo que la gente dice mucho, dice discapacitado, ¿no? No lo he escuchado tanto últimamente en realidad. Gracias, Yvonne. Soy Chris. Phyllis Marshall Rice en el chat dice,
Es un trabajo constante, incluso que algunos profesionales digan a una persona con síndrome de Down, en vez de que es un Down. Uf. David Johnson, también en el chat, colocó que la gente con síndrome de Down, a veces se los dice mogólicos. Dios mío. Quiero tomar un momento para recordar a todos aquí que si bien esto es un tema controvertido, estamos aquí para ustedes y ustedes están aquí para compartir. ¿Cómo se sienten? Estamos aquí para aceptar lo que ustedes sientan sobre esto, así que no tengan miedo de abrirse y compartir lo que sienten. A mí tampoco me gusta, David. Hola, soy Melissa. Quiero agradecer a todos los valientes que colocaron información en el chat y por participar en esta conversación. Definitivamente demuestra la necesidad para este tipo de serie de charlas de intersoría para poder hablar. Así es como queremos sentirnos empoderados. Así que bienvenidos a todos aquí. Hola, soy Chris Hendricks. Apoyo lo que dijo Melissa recién. Yo mismo, a mí mismo me sorprendió escuchar eso de víctima de parálisis cerebral. Todavía lo escucho con demasiada frecuencia y lleva a esta idea de que las personas como con ciertas condiciones, como me gusta llamarlo a mí, vamos a profundizar en eso más tarde, pero las personas con condiciones son personas por las que hay que tenerle lástima, a las que hay que tenerle lástima y todos sabemos que eso no es verdad. Ivonne en el chat dice, sobreviviente, no víctima, totalmente. Harry March dice, tengo muchos amigos en mi vida. Sí, totalmente. Somos un grupo de personas con pocos amigos y con pocas relaciones. No puede estar más lejos de la verdad. Voy a dar un minutito más para alguien más que quiera compartir. Yvonne dice, algunos piensan que tenemos familia y no la tenemos. Muy valiente todos los comentarios que han puesto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por compartir. Tendremos más tiempo para participar en unos minutos, pero queríamos ilustrar una simple idea. Las palabras están cargadas de sentimiento. Algunas palabras nos levantan y otras nos desmoralizan. Y esto es exactamente lo que hoy vamos a tratar. Vamos a concienciarnos más del uso del lenguaje. Nos quedan, bueno, hemos pasado 15 minutos de la presentación de hoy y ya siento que incluso como facilitador he aprendido cosas nuevas y estoy más concienciado. Estamos aquí hoy para ver cómo podemos servirnos los unos a los otros mejor y también a nosotros mismos. O sea que eso también tiene que ver con darnos poder a nosotros mismos. Entonces, hablemos acerca de preferencias personales por un momento.
Entonces, si bien el uso de la primera persona está bien comenzar, el lenguaje en nuestra cultura no siempre es tan fácil, porque la verdad es que la respuesta última tiene que ver con la preferencia personal. De otras palabras, cómo uno se siente como un individuo, eso es todo lo que importa. Por ejemplo, persona con una discapacidad. Eso técnicamente es el primer idioma de una persona. Es decir, yo como una persona con una discapacidad, pues soy una persona con una discapacidad. Sin embargo, esa afirmación no es como a mí me gusta identificarme, porque yo prefiero la forma de definirme a mí mismo como persona con un problema, con una condición. Yo pienso que la palabra discapacidad parece que implica que yo no tengo algo. Y para mí la palabra condición es como reconocer que tengo una discapacidad sin tener que reconocer la perspectiva de que me falta algo. Pero eso quizás solamente soy yo. Algunas personas con discapacidades prefieren primero utilizar la identidad como su primer idioma. De otras palabras, se sienten con poder cuando utiliza la palabra discapacidad. Piensan que cuando tienen la palabra discapacidad, eso implica que la identidad de por sí es una debilidad. Sí, y yo entiendo perfectamente qué es lo que quieren decir estas personas. Entonces, no sé, ¿alguien aquí ha visto el documental, la película que se llamaba Crip Camp, que se lanzó en el 2020? Crip Camp. Ese es uno de mis documentales favoritos. Veo que aquí hay muy pocas personas que la han visto. Se puede ver que en el momento, cuando apareció, algunas personas con discapacidades utilizaron jerga para darse poder a sí mismos y a su cultura en torno a una idea. El título de por sí, que se llama Crip Camp, es un ejemplo de eso. El título de este documental que ha ganado premios, que ahora se muestra en Netflix, que muestra una persona, un campamento para personas que tienen discapacidades. Esto comenzó una revolución que nos llevó a la firma de la ley de los estadounidenses con discapacidades. Todos nosotros sabemos que cuando hablamos de movimientos que se gestan en una comunidad, lo que queremos es inspirar a la población, porque tenemos que hacer eso. Y ese documental ciertamente hace eso. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que el lenguaje es circular, evoluciona en todo momento y lo que es más importante es muy personal. Me han escuchado decir la palabra persona, ¿no? Hoy 10, 20 veces, pero como personas con discapacidades utilizamos las palabras para definir, enseñar, inspirar y amoldar nuestra experiencia al mundo para que nosotros podamos disfrutarlo y otras personas puedan entenderlo. Vamos a volver a decirlo, para que nosotros podamos disfrutar y para que otros puedan entender. Como Shannon Wooldridge, un especialista en asuntos públicos del Instituto Nacional de Asuntos de Salud y Comunicación, y es un título muy largo. Esta persona escribe, el objetivo del primer lenguaje de una persona es evitar el lenguaje que deshumaniza o estigmatiza a las personas. Y eso es una causa justa. Sin embargo, tenemos que tener curiosidad, ser creativos, ser respetuosos y ser flexibles en función de la persona o de la situación. Cada persona, cada situación es diferente. Pero una cosa queda cierta. A veces las personas tienen un profundo sentido de orgullo en torno a las palabras que utilizan para identificarse a sí mismos. Solo compartiendo eso, ese orgullo, ese respeto, podemos crecer y convertirnos en la comunidad que crea el cambio que queremos ver en este mundo. Cuando pensamos en el poder del idioma, me gustaría presentar a nuestro orador intercesor para la sesión de hoy. Él es director ejecutivo del Consejo de la Asociación Nacional de Consejos de Personas con Discapacidades del Desarrollo y también es personal del Comité de Autointercesión de NACDD. Por favor, den una cálida bienvenida al intercesor Eric Berg. Hola, Eric, fantástico tenerte aquí. Hola, Chris, gracias por tenerme aquí, absolutamente. Entonces, eres una persona muy inteligente y muy activo, especialmente cuando hablamos acerca de la intercesión y el NACDD. Entonces, en tus propias palabras, exactamente qué es NACDD y cuál es tu papel allí. ¿Y qué es ese comité de intercesores de NACDD? Sé que es mucho. Bueno, voy a intentar descomponerlo un poco. NACDD es la Asociación Nacional de Consejos para Personas con Discapacidad de Desarrollo. Y de por sí, sí, es un acrónimo muy largo. En esencia, esto lo que es justo ahora
estamos en Carolina del Norte, pues lo que estamos haciendo es liderar esta serie de discusión de intercesores. Entonces, NACDD es a nivel nacional y lo que hace es ayudar a todos los consejos como este de aquí de Carolina del Norte a que tengan presencia en un territorio de los Estados Unidos, a que cada estado tenga su propio consejo, porque eso es lo que requiere la ley de ADA. En esencia, lo que hacemos es trabajar y creamos fondos para estos consejos, ayudamos a que los consejos no tengan que reinventar la rueda. Y, por ejemplo, digamos que un estado quiere hacer un proyecto y sabemos que ese mismo proyecto pues lo ha hecho otro estado. Entonces, lo que hacemos es poner una conversación para que estas personas puedan comunicarse, puedan aprender los unos de los otros y en esencia no tengan que volver a empezar el diseño cada vez que quieren hacer ese proyecto. Mi papel allí es que yo soy ayudante ejecutivo, yo ayudo a este consejo en varias funciones y de forma general lo que hago es tareas de organización, generales de la organización y también hago mucho de lo que tiene que ver con las iniciativas de los consejos, por ejemplo, las series de autointercesores y el trabajo con los comités. Unas concepciones que quizás no son son un poco erróneas, es que no solamente estas series no solamente son para autointercesores, sino que son para cualquier persona que se quiera unir a esta causa, siempre y cuando se relacione con lo que es la Asociación Nacional de los Consejos. Entonces, cualquier tipo a nivel nacional puede unirse y nosotros lo que hacemos es garantizar que cada intercesor tiene su voz, que se escucha lo que dice, cuáles son las mejores prácticas, etcétera. No sé si eso responde a tu pregunta, Chris. Absolutamente. Como ya he dicho antes, yo sabía que, bueno, que había mucha información, pero has utilizado el acrónimo estupendamente bien y lo agradezco mucho. Tanto mis compañeros como yo, Melissa, mi compañera, y todos los que están aquí, ciertamente para nosotros ha sido un placer formar parte de algunas de las reuniones que habéis organizado vosotros. Nos ha encantado asistir. La primera o segunda reunión de la cual yo formé parte, quiero decir la primera quizás. Recuerdo que eso sucedió en el transcurso de la mayoría de la reunión. Recuerdo que el comité necesitaba crear una declaración de identidad y de discapacidad y eso era importante, me parece. No sé si me puedes decir un poco más qué era exactamente esa declaración de posición de identidad y discapacidad. ¿Qué es eso? Bueno, esto en esencia es una declaración donde se declara cuál es el puesto, cómo qué es lo que dice la organización acerca de una cuestión en particular. Es decir, qué es lo que la organización piensa sobre algo, qué es lo que dice la organización de forma oficial sobre algo. Simplemente es explicar al resto del mundo qué es lo que la organización piensa sobre algo. Y el comité de autointercesión necesita crear estos puestos, estas declaraciones. Voy a ir atrás un poco más. Entonces, el comité creó esta afirmación de posición, ya sea, por ejemplo, para poner el idioma primero, la persona primero en cuanto a la comunicación y cómo eso se percibe en el momento. Para comenzar, esto formaba parte de un plan estratégico. Dentro del plan estratégico, pues ahí teníamos a largo plazo objetivos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo vamos a cumplir los objetivos que tenemos y el plan que tenemos? Cuando es un plan que estamos desarrollando. Hicimos trabajo con distintos grupos y pensamos entonces primero la persona, nuestra identidad e incluso estos grupos pequeños de trabajo que configuramos. Creo que algunos tenían como 6, 7 personas, venían de distintos consejos. Estos grupos encontraron que las posiciones, había como distintas opiniones en cuanto a primero se pone a la persona o se pone a la identidad cuando utilizamos el lenguaje, que se enfatiza más. Y recuerdo que en los grupos pequeños de trabajo que se hicieron, pues se llegaba a la conclusión de, bueno, pues vamos a poner esto mejor en el comité de la autointercesión porque creemos que es su territorio y que ellos son en realidad los que tendrían que decir cuál es su posición sobre esto. Entonces, esto fue de hecho antes de que Chris, de que tú estuvieras allí. Recuerdo que hubo un cuestionario muy breve, inicial, donde se preguntaba, ¿debería ser esa declaración
se tendría que poner primero el nombre de la persona o el nombre de la identidad. Y no había ningún tipo de consenso. Había, digamos, personas que verdaderamente pensaban que primero poner el nombre de la persona y luego otras personas pensaban que no, que había que poner primero la definición de la identidad. Y había direcciones muy contrarias, pero a la vez muy apoyadas cada una. Entonces, rápidamente se volvió obvio que no había ningún tipo de consenso ni para un lado ni para el otro. Entonces, la siguiente reunión, y ya en esa tú sí que participaste, Chris, luego la tarea vino a intentar redactar esta declaración de postura donde se decía que las personas pues tenían distintas preferencias. ¿Cuál va a ser entonces el puesto de la organización? ¿Cuál es la posición de la organización? ¿Qué es lo que piensa la organización? Y en esencia, lo que se decidió es que las dos posturas son aceptables y depende del individuo cómo quieren autodefinirse, qué lenguaje utilizar. Soy Chris. Sí, tienes toda la razón. Y me gustaría aclarar algunas cuestiones y darte un poco más de... Me gustaría aclarar y dar más detalles para el público. 90 minutos para verdaderamente profundizar en algo que lo que ocupa son 2 o 3 frases, eso a todo el mundo le puede dar una idea acerca de lo importante y lo potentes que son las palabras para las personas y para distintos grupos de personas. Y acabas de responder otra pregunta en realidad que yo tenía aquí. Entonces, lo que voy a hacer es preguntarte a ti, ¿qué piensas acerca de autoidentificarte o no en torno a lo que tiene que ver con las discapacidades y tu propia declaración de posición de qué es lo que piensas tú, qué es lo que es importante para ti? Vale, pues la pregunta de persona primero frente a identidad primero, es decir, el uso del idioma, persona, identidad, es verdad que son 3 frases, pero en cuanto a lo que es en la declaración de posición fueron 5 párrafos, o sea que sí que se profundizó mucho en esa pregunta, se profundizó bastante. Y llevó a todo el comité, como tú has dicho, como 90 minutos solamente de poner palabras y de llegar a una postura donde todo el mundo se sintiera cómodo. En lo que respecta como, ¿qué pienso yo? Yo pienso que a nivel de la organización, tener una declaración de posición sobre cuál es la postura de la organización, eso puede ser muy importante, especialmente desde el punto de vista de que la organización pues quiere traer cambios, quiere llevar distintas medidas de cambio para los miembros. A nivel personal, yo verdaderamente no pienso que uno tenga que hacer una declaración a título personal, pero sí, absolutamente podríamos compartir las 5 páginas del documento este, los 5 párrafos de este documento, pero sí, en este momento mm, puedo compartir ciertamente el documento propuesto, si quieren. Y lo siento, creo que he ido un poco, digamos que me he salido un poco de lo que es la línea general del tema. No, no, y agradecemos eso. Agradecemos que hayas hablado un poco más de lo que pasa entre las bambalinas y que nos muestres qué es lo que hay en el documento y que hables del documento, porque sí me doy cuenta de que ustedes obviamente no redactasteis ese documento en una sola reunión, porque eso hubiera sido una tarea imposible para cualquiera. No, de hecho, había un subcomité del lenguaje dentro del comité de intercesión que creó el borrador inicial y después a partir de ahí pues hicieron ediciones. Sí, de nuevo, esto suena muy importante. Se ve que es un comité que requiere un comité. Get any deeper than that. No puede ser más profundo que eso. Las palabras, como recordatorios, ya lo dije, nos pueden bajar, nos pueden levantar, pero lo más importante es que si nos escuchan con la suficiente volumen y con claridad, podemos crear el cambio. Eric, quiero agradecerte por tu tiempo y tu sabiduría hoy, tu perspectiva es muy informativa, tan empoderadora. Agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Gracias por invitarme y ser parte de esto, Chris. Sí, totalmente. Entonces,
Espero que participes en lo próximo, también participes porque va a ser la charla grupal. Queremos escuchar a los asistentes de la audiencia. Por favor, compartan lo que piensan sobre la autoidentificación como una persona con IDD. Si pueden ver el PowerPoint que Melissa está compartiendo, van a ver ejemplos de preguntas que podemos considerar. Voy a comenzar con 2 preguntas. Si hay más tiempo, voy a ir a un par más. Pero primero y principal, alguien de la audiencia pueden responder en el chat, pueden levantar la mano y compartir lo que quieran decir en Zoom o la forma en la que se sientan cómodos de responder. ¿Cómo se identifican ustedes mismos como miembros de la comunidad de personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo? Como recordatorio, yo me represento como una persona con una condición. Eso es empoderador para mí, pero ¿qué es empoderador para ustedes? Queremos escuchar de ustedes. Yvonne says either way. Ivonne, de cualquier forma, está bien. Any other thoughts? ¿Alguna otra idea? Queda muchísimo tiempo. Sé que es un tema bastante sensible, It might feel a little así que challenging to quizás sea un poco difícil come out of our shell and share today. And you've salir de already nuestro shared cascarón y compartir. Sé que ya compartieron what some algunas might cosas consider bastante profundas o sensitive que things, so I understand as algo que algunas personas pueden considerar algo que da un poco de miedo, así que entiendo si tienen dudas. all right. Well, while Muy y'all are bien. thinking about that, Mientras ustedes second piensan, vamos a la siguiente pregunta, porque esa es bastante what difícil. communication mean to you? ¿Qué significa una comunicación confortable, cómoda con ustedes? En cualquiera de las personas llamada, How do you feel? ¿cómo se sienten o qué sienten o qué tipo de comunicación los hace sentir cómodos, tranquilos, hace que puedan abrirse, los hace ser ustedes mismos? I want to take a moment to share some things in the Quiero chat. compartir algunas cosas del chat. Rachel Shared, I'm dice que hay con un participante que dice, yo me identifico como único o única. I love that perspective. Me encanta esa It's perspectiva. awesome. Maravilloso. Jenna Gallo, Jenna Gallo, con respecto a la comunicación cómoda, dice confiar en la otra persona. Tienes razón, Jenna, eso es muy, muy importante. Compartir confiar en la otra persona es muy importante. Alguien más que quiera compartir, confiar en la otra persona es muy importante. Pero, por ejemplo, uno interactúa con alguien que no conoce y no se estableció confianza todavía. ¿Qué podemos hacer para crear una comunicación cómoda, confortable? Hola, soy Melissa. Eric Berg, si tienes alguna respuesta a estas preguntas, si quieres comentar al respecto a medida, eh, ya que eres el orador invitado, no dudes en hacerlo y en dar respuestas que se te ocurran, o no, lo que te sientas cómodo, por supuesto, ¿no? Muy bien. Yo nada más quiero mencionar algo, no quiero interrumpir la comunicación. Puse algo en el chat que me olvidé mencionar. Algunas personas combinan los lenguajes que usan para referirse a diferentes áreas de sí mismos de diferentes maneras. that they do.
Eso lo hacen. Do you wanna expand on what you ¿Quieres shared in expandir en lo que the chat? pusiste en el Actually, chat? forgive me, O antes de hacerlo I just mejor, share some other lo voy things. a Sarah voy a Prada compartir says algunas respect cosas. and Sara respect, Prada dice respeto Sarah, mutuo you're y absolutely right. cortesía. And Teresa Y Bradley Teresa Bullock Bradley says Bullock dice and algo para introducing romper el yourself hielo, to presentarse a somebody uno mismo, else. presentarse con So ellos. introducing yourself Cuando to dices us presentarte, as ¿qué significa? co-pathers, Nosotros, introducing como yourself to other intercesores que nos individuals, presentamos con otras or the personas, other o individuals que introducing la otra persona que se presenta themselves to us, or a both. nosotros, o las dos cosas. And Yvonne says, after Ivonne dice, después de la presentación no queda más que decir. Ivonne, ¿qué significa eso? Que la conversación para, no continúa. Pueden decir, oh, ok, y termina. Like the trust hasn't ¿Me been. entienden? Como que no se estableció la confianza, así que la conversación no va a ningún lado. ¿Eso es lo que dices? Supongo que no. No podemos seguir la conversación más allá de esas charlas sin mucho significado. A mí no me gusta hablar de cosas muy livianas, me gusta hablar de cosas profundas como política o temas más interesantes, ¿no? Y por lo general no llega tan lejos. Y bueno, eso es muy buen punto. Creo que muchas veces cuando conocemos a alguien por primera vez, la conversación comienza en la superficie, ¿no? Pero siempre que la conversación continúa, uno llega a más profundidad, ¿no? Me pregunto por qué la conversación con frecuencia desaparece. No sé, es lo que yo no entiendo. Does anybody else on the call want to take ¿Alguien tiene una idea para responder esa pregunta de que la conversación para después de que uno se presenta? Soy Melissa. Quiero reconocer que Teresa prendió su cámara porque quería terminar lo que he empezado a decir. Gracias, gracias. Teresa, perdón que no me di cuenta. Pues no hay problema. Estaba diciendo que algo para romper el hielo, presentarse. Eso a veces comienza la conversación. Cuando se sienten incómodos de hablar, como algo para romper el hielo ayuda un poquito, ¿no es cierto? Muy bien dicho. Hago con frecuencia esta pregunta. ¿Crees que como intercesoras depende de nosotros exponernos, ayudar a continuar la conversación? ¿O crees que deberíamos depender de los demás o depende de la situación? Yo creo que depende de nosotros exponernos en ciertas situaciones y creo que a veces las cosas como que llegan a su lugar dependiendo de, ¿no? Cómo sean. Creo que es bueno uno exponerse, ¿no? Estar ahí afuera. Y a veces es mejor también sentarse y escuchar. Creo que está muy bien dicho. Lo que creo que estás diciendo es que depende de la situación, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente, sí, depende de la situación, claro, totalmente. ¿Y sabes qué? Yo reconozco que en mi situación personal estoy diciendo mucho, yo hoy no tendría que hacerla, tengo que parar, pero solamente puedo hablar de mi experiencia personal. Pero algo que dijo Ivonne en el chat y también se relaciona con lo que compartiste tú, Teresa. Ivonne dice que por eso no se dice nada más lindo, no se llega a abrir tanto, nunca se llega a abrir no tanto. Yo creo que dependiendo de la situación y dependiendo
de la condición o la discapacidad, lo que sea más empoderador para ustedes. Las personas que no están acostumbradas a nuestro mundo tienen dificultad para romper el hielo hoy en día porque no quieren pisarnos los talones. Pero la realidad es que creo que somos mucho más valientes que otras personas, y lo que nos damos crédito. Y si nos damos cuenta de eso, si ellos se dan cuenta, van a ser sinceros en cómo se sienten ellos y vamos a poder entrar en esa conversación más profunda. Esa es mi opinión, ¿no? Pero yo soy una sola persona. Creo que Eric en el chat también agregó a la conversación que usted y Teresa están diciendo, teniendo, que tenemos la idea de que una conversación más profunda a veces no es apropiada para las conversaciones nuevas o con la gente que uno no conoce todavía. In response to Yvonne there, yeah. Y Ivonne, claro, el programa social, cómo interactuamos con la gente que ya no conoce, o que no conocemos todavía. Está esa idea, ¿no? De que esas conversaciones más profundas serían lindas de tener, pero no son adecuadas para alguien que uno acaba de conocer o gente que no conoce todavía. Así que no se llega a eso, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo pasa ese puente, cómo pasa esa brecha para eh, que termine esa conversación no significativa, tipo, ¿cómo está el clima? Es una pregunta más vacía que escucho. ¿Cómo está el clima? Hace tanto calor acá adentro. Es como si no se lo supiéramos, ¿no es cierto? ¿Sabes? ¿Lo entiendes lo que quiero decir? Y bueno, totalmente de acuerdo. Creo que la conversación superficial es muy aburrida. Claro. Y para mí, inapropiado es lo sexual. No está mal hablar de política o de cosas que hacen que que se respete unos a otros. Las conversaciones profundas no tendrían que ser un problema, pero cuando alguien dice inapropiado, o es algo sexual, por ejemplo, cuando uno conoce a alguien por primera vez. Claro, es un buen punto, sí, claro, la gente tiene diferentes opiniones en cuanto a qué, si no es apropiado, claro, sí, totalmente. Y creo que todos quedamos atrapados en eso, ¿no? En asumir qué es apropiado y qué no es apropiado. Y Jenna Gallo dice que en realidad lleva tiempo, inversión para que la relación se desarrolle. Sarah Potter dice a veces lleva tiempo sentirse cómodo con otros, algunas personas son tímidas y necesitan tiempo para desarrollar la confianza y compartir y abrirse. Creo que todo eso es verdad. Yo puedo compartir desde mi punto de vista personal, mi experiencia personal. Escuché muchas cosas diferentes en cuanto a la identidad y la discapacidad. Escuché que la gente dice, permite hablar de mi condición de entrada, porque es algo que podemos sacar de camino casi, que deja de estorbar, o del otro lado, ¿no? El otro extremo. No me siento como contándole a nadie sobre mi condición y quiero hacer lo mejor posible para esconderla. O que salga el tema solo. Y dependiendo de la situación, no creo que ninguna de las dos cosas sean necesariamente adecuadas, pero también creo que muchas veces con las personas con condiciones o como personas con condiciones, a veces no tenemos opción más que como desgastar o usar, perdón, la parte más profunda nuestra en la superficie. Entonces, por eso creo que la gente a veces puede dudar de tener conversaciones continuas con nosotros y por eso en mi opinión, es mi opinión solamente, depende de la persona con la condición romper el hielo en vez de esperar que otros hagan suposiciones. Cuando dices la superficie, ¿quieres decir que no se quieren exponer a sí mismas? No. Lo que quiero decir, bueno, en primer lugar, creo que algunas personas con discapacidades no se encuentran completamente cómodas
con el mundo sabiendo que lo tienen. Sí, no, eso lo hago yo continuamente. Sí, escondo mi discapacidad cuando uno está, a veces es lo que quieres hacer y otras veces estoy bien exponiendo mi discapacidad, pero cuando veo que hay personas con cuestiones similares, pues entonces está bien, puedo hablar de ello. Sí, no, lo entiendo. No, yo entiendo lo que estás diciendo, Chris. Entiendo ese ángulo. Chris, creo que lo que se está diciendo es querer ser aceptado por quienes somos, no por la discapacidad, sino querer ser aceptado por un parámetro basado en la normalidad. Uno quiere tener ser una persona normal, no quiere ser juzgado porque tiene una discapacidad. Muchas veces, por esa razón, las conversaciones más profundas no suceden al principio, porque imagino que uno no quiere tampoco atravesar esos obstáculos, como esas barreras de igual hay personas que en el pasado han sido juzgadas por su discapacidad, entonces no quieren tampoco mostrarlo así. Yo sí, eso es una razón, tiene razón. Algunas personas tienen obstáculos, otras personas lo amplifican o lo presentan pieza a pieza, como dice Sarah Potter. Todos nosotros tenemos muchos filtros, parece. Y yo, por ejemplo, la universidad, yo todo, lo decía todo. Yo llevaba camisetas, yo ponía banderas, yo a todo el mundo se lo hacía saber desde el principio todo lo que yo tenía y no fue hasta ya un poco más tarde que me di cuenta de que esto de hecho es una situación... Sí, no, adelante, perdón, adelante. No, también quería decir cuestiones de seguridad. Uno no quiere también decir a todo el mundo que tiene discapacidades o contar todo lo que está pasando, porque uno tampoco quiere ser seguido o convertirse en el objetivo de algo. Entonces, claro, si uno está entre la multitud equivocada, uno no puede airearlo todo de esa manera, porque claro, si uno está con personas con condiciones similares, pues bien, pero si no, también puede haber, hay una cuestión de seguridad, absolutamente seguridad. Sí, yo ni siquiera pensaba en eso y tienes toda la razón. Sí, Melissa. No, yo, por ejemplo, eso no le digo a todo el mundo que soy legalmente ciega, no lo digo, no, perdona. Ivonne, no quiero interrumpir, pero te quería decir que gracias por recordarnos a todos nosotros, en particular las personas que son responsables de acoger esta serie de discusiones, que nosotros también estamos hablando acerca de contextos, contextos que no se encuentran únicamente en el entorno de la intercesión, sino que hay otros. Todos venimos desde la perspectiva de esta serie de discusión entre intercesores. Y entonces, claro, todos hablamos de que queremos subir el nivel entre todos nosotros para poder interceder por mejores condiciones de vida, mejores oportunidades para las personas que tienen discapacidades. Y por esa razón tenemos incluso a personas de la Asociación Nacional que están aquí hoy con nosotros, están hablando porque, por supuesto, en nuestro entorno profesional todo esto tiene que ver en convertirnos en los mejores intercesores posibles con referencia a cómo hacer cambios en la política, etcétera. Pero también atraemos a personas que tienen mucha experiencia en intercesión y lo que acabas de decir ahora mismo, lo que has puesto sobre la mesa en cuanto a identificar una persona con una discapacidad, en particular con una discapacidad del desarrollo, es que nosotros tenemos que seleccionar quién es el público en torno al cual nosotros estamos y entender muy bien dónde uno se encuentra. Y creo que eso ha sido algo muy importante que Chris y yo no hemos hablado, de lo que Chris y yo no hemos hablado mucho cuando estábamos preparando distintas preguntas y distintas cuestiones. Pero sí, lo vamos a tener que tener en cuenta tanto en el contexto como en el ejercicio de intercesión, porque queremos animar a que las personas con discapacidades que textualmente hagan el esfuerzo de persona primero con discapacidad, incluso si todos nosotros preferiríamos llamarnos solamente Melissa y Chris, y Yvonne y Eric, ¿no? Todos nosotros. Eso 24 horas al día, nos encantaría que nos identificaran simplemente como nosotros mismos de esa manera, eso nos encantaría, pero gracias Ivonne por tu perspectiva. No, de nada, solamente eso. Cuando la seguridad es una cuestión, uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno está en torno a personas que no tienen discapacidades, porque uno no sabe verdaderamente si esa persona puede seguirte, si te puede parar, si te va a intentar
no sé, intentar timar o algo. No, tienes razón, Ivonne. Tienes razón. Y esto, de hecho, se traduce bien a lo que Jana compartió en el chat, que dice, generalmente las personas a veces de forma incorrecta asumen que una discapacidad es igual a un déficit de inteligencia y eso puede ser una barrera con la comunicación. La principal barrera, obstáculo a los que nos encontramos todos nosotros son las presunciones, el asumir algo. Y creo que hay más presunciones en nuestra comunidad, en nuestra cultura, que en muchas otras ahí fuera. Y de nuevo, yo solo puedo hablar de mi experiencia personal, pero puedo decir que esa ha sido mi experiencia personal. Tantas presunciones, tantas ideas preconcebidas. Solo para dar un ejemplo, mi compañera de vida o compañero de vida con la que yo estoy con una relación, la gente piensa siempre que ella es mi cuidadora, o que es mi hermana, o que es mi prima. Que claro que nosotros no podíamos estar en una relación porque yo tengo una discapacidad, ¿no? Pero nosotros llevamos juntos desde hace casi 8 años y tenemos una hija de 5 años. Entonces, eso es una presunción. No sé si alguno de ustedes ha tenido también una experiencia similar con alguna presunción que tenga que ver con su identidad por tener una discapacidad o algún otro ejemplo de alguna presunción. Y David Johnson dice también hay un factor de miedo, ¿no? Un factor de miedo de cómo avanzar, de cómo seguir avanzando. Ivonne, no sé si hay alguien que quiera responder. Yo tengo una respuesta a esa pregunta, pero no sé si alguien más en la llamada tiene alguna respuesta a lo que Ivonne dice. Yo sí, Ivonne, entiendo lo que está diciendo. ¿Miedo de qué? Dice Ivonne en el chat. No sé si alguien más quiere compartir o responder a esa pregunta que ha planteado Ivonne. David quiere decir que las personas temen lo que no pueden entender. Absolutamente. Desgraciadamente, ese es el cuento más viejo del mundo. Sí, eso tiene sentido. Y claro, me tiene sentido para mí también porque si uno no entiende algo, yo por lo menos lo que hago es hacer más preguntas. No menos, sino más preguntas. Sí, eso, Ivonne, es muy buena perspectiva. Sí, porque claro, a mí me da más miedo irme hacia detrás y no hacer más preguntas y no entenderlo bien. Entonces yo si hay algo que no entiendo, tengo miedo, yo pregunto y pregunto. Hago más preguntas. Entonces sí, y a eso también quiero decir que como facilitador tengo que recordar que tenemos un minuto más para esta discusión. No sé si hay alguien más que quiera compartir la identidad antes de seguir avanzando. Muy bien. Bien, en la siguiente diapositiva, parece que he perdido un poco la pantalla aquí. Ahora vamos a compartir algunos recursos. Primero vamos a encontrar en lo que tiene que ver con primer idioma, identidad, un artículo. ¿Y qué es lo que significa esto? El siguiente recurso es un enlace a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. El siguiente es un artículo acerca del uso del lenguaje de primero la persona o primero la identidad. Y ahí tienen el enlace. Este enlace, de hecho, creo que lo compartí antes. Y más abajo tenemos lo que son directrices de ADA para escribir y comunicar, es decir, estrategias para las personas con discapacidades. Y luego tenemos el enlace de Cream Camp. Y viene el chat antes, por cierto, un comentario que dijo, cuando yo vi el documental estaba en Netflix, pero yo sé que Netflix sí que suele poner y quitar cierto contenido, películas, etcétera, por cualquier razón.
Voy a mirar a ver si lo encuentro en otro lugar para donde se puede ver y lo voy a compartir con ustedes en el próximo recurso, en el próximo correo donde anuncio recursos. Creo que Kyle Cable, perdón si no pronuncio bien el nombre, por favor vuelvan a la diapositiva de recursos solo solo para recordar que voy a compartir todos estos recursos vía email, por correo. Sé que algunos de ustedes están esperando la diapositiva de recursos de la sesión anterior sobre transporte. Yo estoy trabajando, estoy esperando que otra persona me envíe más recursos antes de enviárselo a todos ustedes. Tan pronto como reciba esto de esta persona, yo se lo enviaré a todos ustedes. Entonces, no se preocupen, que yo les voy a enviar un correo con todos estos recursos. Y la siguiente diapositiva, por favor. Eventos y oportunidades. Pueden ver la siguiente sesión de Lunch and Learn, cómo desarrollar relaciones con los legisladores, y también pueden ver el correo de SARTA, que es el Centro de Recursos y de Asistencia Técnica para Autointercesores. Y también tendremos más recursos en nuestra página web. Quisiera dejar 2 minutos para que Eric Berg pueda hablar un poco más acerca de su papel en su organización antes de cerrar la sesión. Entonces, Eric, adelante. Sí, entonces, si ustedes no han tenido suficientes sesiones de autointercesión aquí, mañana vamos a tener una sesión de autointercesión 4 o 5 p.m. de EST. Creo que eso es misma hora, mismo uso horario que Carolina del Norte. Yo voy a poner aquí en el chat el enlace para el registro si quieren unirse mañana. Mañana vamos a hablar acerca de la vivienda. Va a durar 1 hora. No va a tener tanta discusión como esta, pero sí que vamos a hablar acerca de recursos. Habrá un presentador que va a presentar de la red de intercesores nacional. Va a hablarnos acerca de viviendas, políticas, recursos de vivienda, situaciones vividas. Eric, no tienes ni una idea lo perfecto que es eso. Porque nosotros también, entonces, primero, sin duda, vamos a enviar a todo el mundo al chat. Eric ha compartido en el chat el enlace para esa discusión de intercesores. Eso por un lado. Luego, por otro lado, nuestra próxima sesión de intercesores, que creo que es el 16 de agosto, si yo no estoy equivocado, por favor, confirma, Melissa, va a tener que ver también con vivienda. Entonces, vamos a hablar acerca de vivienda, vamos a aprender recursos de viviendas, oportunidades de vivienda, como planificación de vivienda. Entonces, tomen una nota de lo que Eric ha compartido, inviten a otras personas que piensen que puedan estar interesados. Él dice no compartan ese enlace en las redes sociales. Por favor, no lo compartan, no compartan el enlace en las redes sociales. Ya con eso, el tiempo se ha ido volando, mucho más rápido de lo que yo anticipé. Quiero tomar un minuto para agradecerles a nuestros intérpretes de lengua de signos. También quiero agradecer a nuestros intérpretes de español. Quiero agradecer a Irlanda por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer a nuestro fantástico orador, Eric Berg, y a todo el mundo que ha montado esto y que ha estado trabajando en las bambalinas. Quisiera aclarar algo antes de que nosotros de forma oficial terminemos esta serie. Será de 1 a 2 p.m. el miércoles 16 de agosto. Esa será la próxima sesión. Y para la reunión que Erika ha anunciado será de 4 a 5 p.m. EST mañana. Sí, entonces EST es la zona horaria, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Entonces, misma zona horaria. Y también quisiera tomar un minuto para agradecer a los que han hecho sus títulos. Gracias por poner ese recurso disponible. Gracias a todos por esta discusión y por todos los recursos. Sabemos que esta ha sido una discusión muy profunda. Es un tema que plantea muchos desafíos
Les agradezco mucho por su participación hoy. Espero que se unan a la próxima serie. Agradecemos mucho su participación y les deseo una tarde fantástica.